Está en boga el tema del Fobaproa, por esto de que Zedillo ha vuelto a aparecer en la escena política, escena pública, y ha hablado sobre ese rescate bancario. En realidad, ¿a quién benefició ese Fobaproa? ¿A quiénes rescató? ¿Realmente se salvaron los ahorros de los trabajadores? Si le preguntamos a la inteligencia artificial sobre esta monstruosa deuda que México sigue arrastrando, ¿cuándo se va a acabar de pagar? Vemos aquí. ¿Hasta cuándo México terminará de pagar el IPAB o Fobaproa? La deuda del Fobaproa, administrada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario IPAB, desde 1998, sigue siendo un tema complejo y controvertido en México. Según estimaciones basadas en información disponible, el pago de esta deuda, que incluye tanto el capital como los intereses acumulados, podría extenderse hasta el año 2070, aunque esta fecha es una proyección y puede variar dependiendo de las condiciones económicas, las políticas de refinanciamiento y las decisiones gubernamentales. ¿Cuándo se aprobó el Fobaproa? En 1998. ¿Cuándo se va a acabar de pagar? Según estimaciones, hasta el año 2070. Décadas. Aquí dice, monto y pagos. Para 1999, la deuda ascendía aproximadamente a 552.300 millones de pesos, 11% del PIB de entonces. Hasta 2021, se estimaba que el total acumulado, incluyendo intereses, superaba 1.4 billones de pesos y los intereses pagados hasta 2025 alcanzan más de 2 billones de pesos a valores ajustados por inflación. En 2023, la deuda neta del IPAB era de 994 mil millones de pesos, representando el 2.99% del PIB. Proyecciones de pago. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y otros analistas, la deuda podría pagarse completamente en un plazo de 70 años desde 1995, lo que apunta al año 2070. Sin embargo, el tiempo exacto depende de factores como el crecimiento del PIB, la inflación, las tasas de interés y las asignaciones presupuestales anuales que rondan los 40 a 60 mil millones de pesos para cubrir intereses y amortizaciones. ¿Con cuánto? ¿Qué se podría hacer anualmente entre 40 y 60 mil millones de pesos en México? ¿Cuántas medicinas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuánto mejoramiento urbano? Nada más en pagar los intereses del Fobaproa. 40 mil a 60 mil millones de pesos. ¿Y cómo empezó todo esto? Recordemos este Fobaproa. ¿Quién lo creó? Banqueros. Ellos mismos empezaron a prestar crédito y endeudaron a México. Quienes crearon eso fueron los banqueros y los empresarios de ese entonces. Recordemos. Aquí tenemos un video. Se empiezan a prestar. Hay una competencia desaforada. Toman una mayor cantidad de riesgos, desvían el crédito de actividades productivas propiamente tales hacia el consumo, como las tarjetas de crédito, las importaciones, etcétera, y entonces se empieza a deteriorar la calidad de sus carteras. Esos deudores de pura firma son ricos, no son clase media, no. Esos ricos que nada más firmaron y les dieron el crédito, se les revolucionó también el crédito, pues no pagaron. Esos no pagaron nada. Ellos mismos prestaron dinero
se prestaron a sí mismos y se volvieron millonarios. Entonces, ¿cuál rescate bancario? En realidad fue un abuso que cometieron esos banqueros. Las tasas de interés por la incertidumbre saltaron al cielo. Las tasas de interés llegaron a 150% y consecuentemente muchas deudas se volvieron impagables. Muchos de nosotros recordamos cómo las personas tuvieron que regresar casas y regresar automóviles. Los bancos tenían inmensos estacionamientos llenos de automóviles que les habían recogido a sus clientes. Rescatar a los... Ellos mismos crearon la crisis, crearon esa deuda de crédito y como no podían pagar lo que ellos mismos habían creado, tomaron el dinero de los clientes, sus propiedades, casas, coches, para tratar de cubrir esa estafa. Recordemos aquí a Zedillo. Solo en los primeros días de la semana pasada se depreció severamente el valor de nuestra moneda en relación al dólar y se dispararon las tasas de interés. Si no frenamos y revertimos el deterioro y el descontrol de las últimas semanas, nos arriesgaríamos a sufrir un colapso financiero y productivo que paralizaría las fuentes de trabajo y la dotación de servicios. El presidente. Al rescate entonces de los banqueros. Siempre ponen que van a rescatar al pueblo de algo que el pueblo no provocó, sino que fueron los banqueros. El dinero de los mexicanos para rescatar una crisis que ellos crearon. Así, muy pronto y con la mayor desvergüenza, comenzaron a meter al Fobaproa todo tipo de créditos incobrables, basura y chatarra para aprovechar la buena disposición de pagarlos. Un ejemplo sucísimo fue el de los créditos relacionados, es decir, créditos que los banqueros desde sus bancos se prestaban a sí mismos como empresarios y que empezaron a inflar monstruosamente la panza enorme del Fobaproa. ¿Cuánto debe? Correcto. Pues yo tengo en mis cifras alrededor de 120 a 150 millones de dólares. Esas son las cifras que yo tengo de lo que es adeudos. Los únicos dos procesos penales por los que estoy sujeto son, uno, un crédito que le dio Banpaís a una empresa de aerotransportación para comprar unos aviones y que estos aviones no existían y que la empresa no existía. ¿De quién era esa empresa? Es una empresa nuestra. ¿Usted se prestó solito? ¿De su propio banco? Del propio banco. ¿Usted banquero se prestó? No, yo no empresario? me presté. Pasó por los cánones que tenía que pasar, por el Consejo de Administración, por los comités de crédito. Sí, pero todos eran sus cuates. Ellos mismos se prestaron el dinero, se dieron créditos a sí mismos que no se podían pagar y se los cargaron al pueblo. Deudas incobrables. ¿Quién aprobó esto? El PRI y el PAN. El PAN estaba en contra de este atraco en un principio, pero terminaron igual aprobando ese Fobaproa. Los pasivos totales brutos del Fobaproa, ciudadano secretario. ¿A cuánto ascienden los pasivos al día de hoy del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, conocido como el señor Fobaproa? Lo que se tiene que hacer es aplicar la cifra de 552,000 y multiplicarla por la tasa de interés promedio por los meses que han transcurrido. Me limito a reiterarle la pregunta que se ha formulado en reiteradas ocasiones. ¿A cuánto ascienden, señor secretario, al día de hoy los pasivos del Fobaproa? Se ha dado la totalidad de la información que necesitan ustedes. No se trata de venir aquí a hacer un circo. Si usted no sabe cuánto debe o no ha hecho bien el cálculo, le voy a prestar
esta computadora para que en el tiempo de mi intervención haga los cálculos que usted requiera. Señor secretario, pues si no esa calculadora, aunque sea que sea lápiz. No contesta usted, no contesta. Tenemos un secretario de Hacienda irresponsable, porque ni contesta preguntas ni responde de sus hechos. Y en 1900... Y no contestó a cuánto ascendía la deuda del Fobaproa. Fue un rescate que hasta el día de hoy se sigue pagando y se va a pagar hasta el año 2070, con todas las carencias que tiene el país. Surgió cuando la deuda que se acumuló a partir del Fobaproa fue una deuda que era tan grande que tenía que encontrar una salida. Y entonces fue cuando entramos en un debate público que era que no aceptamos que se haga deuda pública el rescate bancario. Si los diputados aprueban la transferencia de deuda del Fobaproa a deuda pública, vamos a acabar con deuda pública incrementada, que va a mermar los recursos fiscales del país. Va a haber que pagarla con impuestos o con gasto público. El PAN decidió cooperar con el PRI para encontrar un compromiso de salida. Y ese fue el IPAB, que era el Fobaproa, pero con otro nombre. Ya es tiempo, ciertamente, de ponernos de acuerdo, de cerrar el capítulo, de ir hacia adelante. Ya hemos pasado muchos meses viendo hacia atrás, ahora hay que ver hacia el futuro. Aquí, el PRI y el PAN hipotecaron el futuro de México. Así, de fácil. Ya Salinas había vendido las empresas estatales, como ya vimos en un video. Y todavía faltaba lo que le dio al traste al futuro de México. Permanecer pobre siempre. Ese Fobaproa. Todos esos recursos destinados año con año para pagar simples intereses. Acción Nacional queremos que la gente viva mejor. Por eso hemos preparado una solución responsable e integral al problema de Fobaproa. Evitaremos los abusos de quien sí tiene con qué pagar y no lo ha hecho. Repentinamente aparece Vicente Fox en spots de televisión conminando a los diputados a aprobar el Fobaproa. Juan y María pidieron prestado para una casa. Hoy ya no pueden pagarla. El PRD exige que no ayudemos a nadie, por lo que muchos deudores perderían sus sueños. Nosotros los panistas queremos resolver ya esta crisis bancaria. Y aquí, ¿acuerdan el Fobaproa? ¿Acuerdan ese atraco? Que hasta el día de hoy se sigue pagando. Los banqueros ayudaron a Fox cuando estaba en campaña, impulsaron su candidatura y llegó a la presidencia. Ya estando en la presidencia, no podía irse en contra de sus financiadores. Roberto Hernández fue un gran promotor de la campaña foxista, por debajo del agua, porque tenía sus dos veladoras prendidas, pero la banca apoyó mucho a Vicente Fox en el 2000, entonces tiene un compromiso ahí muy marcado. No los puede atacar directamente, perdería mucho apoyo, y de hecho el PAN podría perder apoyo para la próxima elección. ¿El director del Banco Nacional de México está de acuerdo que quien la hizo la pague? Desde luego que sí, yo creo que toda la información que tenemos al respecto puede poner muy claro los números y las personas que han participado. Cuando gane el presidente. Una vez de que con dinero del pueblo de México se aprueba el Fobaproa para que lo pague el pueblo, esos banqueros, al final ellos fueron los que fueron rescatados. No fue el ahorrador, fueron los banqueros. Si tenían con qué pagar esa deuda, se la pasaron a la gente. Y después,
Una vez de que ya están saneados los bancos, los vendieron a las transnacionales. Banamex fue vendido a Citigroup, Bancomer fue vendido a BBVA, Banca Serfín fue vendido a Scotiabank, y así con la mayoría de los bancos. Entonces, ¿para quién fue el rescate bancario? Para los banqueros, de una crisis que ellos provocaron. Ellos mantuvieron sus puestos directivos en la banca. Ahora Roberto Hernández ya se retiró, pero dejó al hijo, que está trabajando en Citigroup. ¿Y quién sigue pagando la deuda? El pueblo de México. Ya lo vamos a ver ahora en noviembre con quién van a votar ustedes. Pero vamos, Nada más es muy sencillo. Pero no es así de sencillo, Andrés Manuel. Sí, a mí me habló el señor Gurría y me dijo, ya hay un acuerdo con el PAN, básicamente, para resolver el asunto del Fobaproa. Y ustedes acordaron con el gobierno resolver el asunto del Fobaproa sin castigo a los responsables y sin que estén las auditorías. A ver, le va a contestar. Nosotros no vamos a aprobar el Fobaproa, Andrés Manuel. Bueno, primero lo... Y lo aprobaron. El PAN no quería, pero como apoyó a Fox, lo tuvieron que hacer. Tal de hacer el debate más importante de esta legislatura, a espaldas de la población, no se dudó en agendarlo precisamente hoy, Día de la Virgen de Guadalupe. Tal vez con la esperanza de que el fervor religioso de nuestro pueblo va a impedir que se entere de lo que se pretende consumar en su contra. El PAN no ha hecho aquí más que una cosa: hacer viable el proyecto más antipopular de pasarle al pueblo toda la deuda del Fobaproa. Y así fue. Esa deuda que se sigue pagando hasta el día de hoy. Hablando de 100,000 millones de dólares, a lo mejor la cantidad no dice mucho, pero para que se entienda mejor, se trata del saqueo más grande que haya habido en la historia de México desde la época colonial. Prominentes políticos panistas como Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox y otros más están vinculados con manejos turbios de la banca. Y aquí el tema central, vuelvo a insistir, aunque parezca reiterativo, exactamente. Sí. Aquí el tema es, ¿van a aprobar el dictamen con el PRI a principios de noviembre sobre el Fobaproa, sí o no? No. Sí. Ah, perfecto, ya está. Ya le dijo que no. Ya vamos, ya. Y se aprobó ese Fobaproa. Un 12 de diciembre de 1998 se consumó el atraco. 125 votos en pro, 159 en contra y una abstención. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario. El gobierno tenía en promedio que salvaguardar 1,000 pesos por mexicano. ¿Cómo es que por salvaguardar 1,000 pesos acabamos debiendo 6,500? Una vez de que vieron que el PRI y el PAN estaban dispuestos a aprobarlo, metieron toda la deuda, habida y por haber, incobrables, a la panza del Fobaproa, como decían ellos. Al fin, que ellos no lo iban a pagar. Y no lo van a pagar de aquí al año 2070. ¿Quiénes fueron realmente los beneficiados? En realidad fueron salvados, pues fueron los dueños de los bancos, que mantuvieron su posición en los bancos y que al cabo de varios años, pues fueron vendiendo esos bancos a nuevos dueños. Y lo que estamos haciendo ahora es integrarnos a un campeón global, a un campeón mundial. Vendieron el banco en 12,000 millones de dólares y no pagaron un centavo de impuestos. Pero así se las gastaron con este atraco.
a ese Fobaproa. Una parte aquí de este video. Hay que recordar cuando ganó la presidencia Vicente Fox. ¿Qué es lo que decía sobre el Fobaproa? Y nunca lo lamentaré. Los grandes corruptos del pasado, del presente y del futuro rendirán cuentas. No habrá para ellos borrón y cuenta nueva. Yo me comprometo a promover ante mi partido y los diputados de Acción Nacional a entregar el número que abre la entrada a la información del Fobaproa. Hemos decidido, los diputados de Acción Nacional y los diputados del Verde Ecologista, el traer aquí para que frente a toda la nación entreguemos aquí a Ricardo Rocha, para que si se juntan los otros 3 números clave para entrar a las listas del Fobaproa, se pueda realizar. Oiga, señor, se ha dicho mucho que la clave del Fobaproa que usted entregó en el debate, en el reciente, en el último, no era la verdadera, que fue más bien como un espectáculo para quedar bien. ¿Sabía usted que no era la verdadera o cuál es el fondo de esta situación? Ese sobre lacrado me lo entregó mi partido, yo lo entregué y lo puse en manos de Ricardo Rocha el día del debate. Una presidencia de la República con valores éticos que olvide la reglita de oro, donde cada presidente protege al anterior. Un informe realizado por la Auditoría Superior de la Federación indica que 80% de los ilícitos del rescate bancario quedaron impunes por omisiones o dilaciones de las autoridades fiscales y la Procuraduría General de la República. Entonces, llegó Fox. Como le ayudaron a hacer campaña, le financiaron la campaña a los banqueros, ya no les pudo hacer nada. Y como vemos, esa deuda se sigue pagando hasta el día de hoy, como mínimo, como proyecciones, hasta el año 2070. Estamos en el año 2025, todavía faltan 4 décadas y media de pagar año con año solamente los intereses. Es algo que hipotecó el futuro de México. Un atraco que nos sigue costando y que nos va a seguir costando las próximas generaciones. Y eso no se debe de olvidar, que fue aprobado por el PRI y el PAN, y el único que se opuso fue López Obrador, su partido. Sin más por el momento, vamos a seguir subiendo videos, más información. Por lo pronto, gracias y hasta luego.